Muy buenos días y bienvenidos a Teleclic en su programa de entrevistas. Hoy, pues a un día de que inicie ya el proceso electoral federal 2018 en el estado de Veracruz, con una entrevista con un consejero del organismo público local electoral, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas, Juan Manuel Vázquez Barajas. Consejero, muy buenos días. Hola, muy buen día, Claudia. Un gusto saludarte como siempre. Es una oportunidad de estar en este espacio con tu auditorio y poderle compartir al público cuáles son las grandes etapas y perspectivas del proceso electoral. Así es, los retos para este 2018, el proceso electoral, que bueno, inicia mañana. ¿Cómo inicia la instalación? Platícanos al respecto. ¿A qué hora se instala el Consejo General del OPLE? Sí, mañana 1 de noviembre a las 11 de la mañana en el Museo de Antropología de la Universidad Veracruzana hemos de instalar la primera sesión solemne de inicio del proceso electoral 2017-2018. Como todos sabemos, en esta sesión es una declaratoria global en la que cada consejero y representante de partido fija su postura de cara al proceso electoral. Podrán seguir la sesión del propio consejo a través de la dirección electrónica del organismo, que es www.plever.org.mx. Y bueno, pues ya mañana empiezan todas estas actividades electorales en el estado de Veracruz. Se van a elegir diputados locales, diputados federales, gobernador y presidente de la República en la siguiente jornada electoral. ¿Cómo se prevé este proceso 2018 cuando acaba de culminar uno que pues fue bastante difícil, que el tema de las regidurías, que en el cual vamos a hacer ahí un pequeño espacio para dar una explicación sobre esa última lista de regidurías que en 41 municipios pues se hicieron cambios y dejaron a ciudadanos sin su derecho que ya se les había otorgado de ser regidores? Pero bueno, ¿cuál es el gran reto cuando están terminando un proceso difícil y viene a uno que todavía se espera que sea un poco más difícil? El proceso electoral que está por iniciar, 2018, es el tercero en el estado de Veracruz en forma continua. Es un proceso que viene a concluir con los 3 años electorales que vivió Veracruz, o que va a vivir con ese tercero. 2016 tuvimos una elección de gobernador y de 50 diputaciones, en 2017 de 212 ayuntamientos, y 2018 viene con un reto muy importante, como lo planteas, porque es la primera vez que en Veracruz se van a instalar casillas únicas. Es la primera vez que habrá elecciones concurrentes. Será la primera gran elección concurrente entre el INE y el OPLE Veracruz. Esto es, habrá 3 elecciones federales y 2 elecciones estatales, lo cual significará que las y los veracruzanos vamos a elegir presidente de la República, senador, diputados federales, gobernador o gobernadora y las 50 diputaciones, 30 de mayoría relativa y 20 de representación proporcional. Ese es el gran reto, y el gran reto será trabajar coordinadamente con el INE de cara a esas elecciones, a efecto de que en esa misma casilla se computen los 5 paquetes electorales, las 5 urnas, y lleguen en el menor tiempo posible tanto a los 20 consejos distritales federales del INE como a los 30 consejos distritales del propio órgano electoral local. Y es un gran reto, consejero. Es un gran reto, sin duda. ¿Están preparados para una elección de esta magnitud? Hay como 2 medidas que deben ser consideradas en los trabajos de coordinación con el INE. Esas 2 medidas son fundamentales. Si no se atacan y si no se resuelven, la elección entra a un tema de complejidad, pero yo creo que con el delegado del INE vamos a poder abatir esos riesgos. El primer tema es la capacitación en las casillas electorales. Esto es, debe haber cómputos de urnas, de votos en forma alterna, simultánea. Esto es, va a haber 5 urnas, no puede contarse de una tras la otra, sino deben armarse en la casilla 2 grupos, uno que cuente las urnas federales y otro grupo que cuente las urnas locales. Esto es, al mismo tiempo que se está computando la elección de presidente, se debe computar la elección de gobernador. Que salgan al mismo tiempo los resultados. Al mismo tiempo ambas elecciones, porque
De otra forma, si fueran en forma continua, significaría una tras otra, significaría que los tiempos de cómputo en cada casilla serían muy largos y significaría retrasar el resultado electoral, y ello le pegaría tanto al propio PREP, a un probable conteo rápido a la elección de gobernador, o pudiese retrasar en gran medida que no tengamos conocimiento quién ganó la elección en la misma noche de la jornada electoral. Y esto pudiera generar ahí dudas, claro, y riesgos para la autoridad electoral, y desconocimiento de los ciudadanos y falta de información. Para evitar eso, el esfuerzo de captación del INE debe ser mayúsculo, a efecto de hablar de los cómputos simultáneos dentro de la propia casilla. Y el segundo tema y el gran reto es lograr que, una vez que hemos logrado esos cómputos simultáneos, los paquetes lleguen al OPLE y lleguen al INEP de la elección federal. Ese gran reto de que lleguen al OPLE a tiempo, pues va a depender de las estrategias conjuntas que hagamos con el INE de traslado de paquetes y del manejo de los mentados CRITs, o estos centros de recolección y acopio de paquetes electorales que instala el INE. Ahora, en las mesas que van a estar para los conteos, ¿va a estar el mismo personal, que eran creo que 6 personas las que estaban ahí, o van a estar más personas, dado que van a hacer doble tarea? El diseño de la ley amplía un escrutador más de 6 a 7. Por un lado, nos va a permitir tener 2 secretarios para la casilla. Eso sí, un solo presidente de casilla, 2 secretarios, uno para la elección federal y otro secretario para la elección local. Cada uno al frente de esos cómputos simultáneos, con la coordinación global del propio presidente de la casilla, más los escrutadores, que en este caso serán 4, que marca la norma, y que deberán estar en términos reales dispuestos al cómputo de esas casillas. Y el tema fundamental es que los ciudadanos que sean capacitados sean quienes integren la casilla. Siempre el indicador a disminuir es tomar menos ciudadanos de la fila. Esto es, el gran esfuerzo es que computen las personas que han sido capacitadas, que saben cómo hacerlo, que el INE haga ese esfuerzo y que tenga un resultado eficaz. Y ese resultado eficaz es hacer conciencia en los ciudadanos que, si toman la capacitación y aceptan ser funcionarios de casilla, sí vayan a ser funcionarios el día de la jornada electoral. Que lleguen el 1 de julio. Que lleguen el 1 de julio, y que evitemos tomar ciudadanos de la fila. Eso sin duda es el gran reto en materia de capacitación. ¿Cómo se puede lograr esto? Porque ya en otras elecciones capacitan, las personas asisten a estos cursos que les dan, y como bien lo mencionas, no llegan el día de la jornada, la mayoría o en un gran número de casillas, no llegan las personas capacitadas, y esto, aparte de que genera retraso, pues también genera dudas sobre cómo va a ir el conteo. ¿Cómo pueden lograr ustedes que sí lleguen las personas que están capacitadas? Mira, necesariamente se requieren campañas de concientización, campañas dirigidas a quienes han sido insaculados, a quienes han sido capacitados, para que ese día se fortalezca su participación cívica. Veracruz no es de los estados con indicadores negativos de la toma de ciudadanos de la fila. En la última elección, Veracruz estuvo abajo del 3% de funcionarios tomados de la fila. La media nacional andaba en un 7%, más o menos. Veracruz ha tenido niveles de competitividad positivos en esta materia. Se puede hacer aún más, se puede bajar ese indicador del 3% a un número todavía inferior, y ese creo que será un compromiso corresponsable INE-OPLE, de bajar ese indicador del 3% y lograr tomar menos ciudadanos de la fila. ¿Esto es parte de una estrategia política? Porque muchos han mencionado que no llegan porque los primeros que están formados para votar son de algunas siglas en específico, y bueno, y ahora ya son los que van a estar, los que van a tomar para hacer los conteos en las casillas. ¿Esto es parte de una estrategia? Mira, es un tema que se discute a nivel nacional, es un tema
que así dicen ciertos actores, así dicen los actores políticos en un estado que gana un color, que son los del otro color, y en cada estado se va diciendo esa, un poco que lo veo yo como un poco leyenda. La verdad es que en la última elección del análisis que hizo el INE de elecciones locales para este año, se demostró en diversos análisis estadísticos que particularmente hizo el consejero electoral Ciro Murayama, en el que él demostraba que en todas las casillas donde había, bueno, la mayoría de casillas donde se habían tomado escenas de la fila, habían ganado partidos opositores al gobierno en turno. Esto es que esas estrategias de que el Estado, el gobierno o los partidos en poder quieren controlar las elecciones, no se logra a través de mandar ciudadanos en primer lugar en la fila. Están ahí los números del análisis de las elecciones del Estado de México, de Coahuila, de Veracruz y de Nayarit de este año, y los datos nos arrojan datos diferentes, diversos, pero finalmente queda en esa leyenda de que eso es viable o es posible, y creo que eso se abate con transparencia y rendición de cuentas, que también es el gran reto de la autoridad electoral, que todos los procesos sean claros y transparentes, nos va a evitar ese tipo de conclusiones. Entonces, nada más para mayor certeza, pues ojalá que los ciudadanos que van a participar en las mesas de casilla, pues que lleguen puntuales a la cita el 1 de julio. Así es. Otro de los grandes retos, los recursos que van ustedes a utilizar para este proceso electoral 2018. Les tienen que autorizar un presupuesto, ya les ha ocurrido que no les autorizan lo que ustedes solicitan, y bueno, esta es una elección mayúscula. ¿Qué van a hacer si el Congreso del Estado nuevamente les recorta el presupuesto que ustedes están solicitando? El tema del dinero, de los recursos públicos que el Estado invierte en democracia y en elecciones, siempre es uno de los temas más complejos. Situaciones de un órgano electoral local que le toca vivir un presupuesto de 1.009 millones en 2016, del cual solo recibe aproximadamente un 80% del gasto programado, con serios niveles de endeudamiento y de la falta de pago de salarios a personal de los consejos distritales, que vivimos todo esto en el segundo semestre de 2016. En 2017, un presupuesto similar que ha sido entregado por el gobierno del Estado en forma puntual. No ha habido ese nivel de riesgo en 2017. Tenemos un tema real, que ha habido un encarecimiento del proceso electoral, que lo hemos dicho, 1.009 millones no son ahora suficientes para organizar una elección de gobernador, porque hay un incremento sustantivo entre la elección de 2016 y 2017 de gobernador. Hay como dos grandes temas involucrados. Primero de ellos es que hay un aumento en la figura de los CAEs, esto es, los OPLES, que tenemos elección concurrente, tenemos que pagar la asistencia electoral. Entonces tenemos que contratar personal en todos los distritos locales en un número similar al INE. Estamos hablando de más o menos 3,000 personas que hay que contratar, que sean responsables de la integración de paquetes y de la recolección de paquetes el día de la jornada electoral. Eso más o menos tiene un costo de entre 60 y 70 millones de pesos, más un segundo costo que no teníamos considerado, que es el crecimiento de la prerrogativa al financiamiento público, al gasto ordinario de campaña de los partidos políticos. Ambos temas nos lleva a que 1.009 millones hoy son insuficientes para organizar la próxima elección de 2018. Números redondos, estamos hablando de un incremento de más de 160 millones entre el gasto de 2016 y 2018. Seguramente tendremos que conversarlo con los diputados, con la Comisión de Hacienda, y poderles plantear este crecimiento y que entonces el tema del presupuesto del OPLE se ha visto desde el Congreso del Estado. Sí consideramos que no debe ser visto por CEFIPLAN, que no es un tema que competa a la Secretaría de Finanzas y Planeación en términos objetivos. CEFIPLAN debe remitir el presupuesto tal cual lo aprobó el OPLE al Congreso del Estado, quien es el facultado, en su caso, para hacer la disminución que considere
pertinente. ¿Cuánto están solicitando para este 2018, Nosotros si nos recuerdas? hemos solicitado para LOPLE 812 millones de pesos y hemos requerido para el financiamiento público de los partidos políticos un monto cercano a los 490 millones. Esto es una suma 1.300, más o menos, un poquito menos cercana a los 1.300 millones. 1.300 millones de pesos. Así es. En un proceso electoral como este, ¿cuánto eroga el órgano electoral? Mira, en un proceso como este de 2018, nosotros estamos calculando un costo promedio de la elección en 560 millones de pesos, más o menos. Estamos previendo un gasto ordinario del órgano en un monto promedio de 260 millones y un costo hacia los partidos políticos de 488 millones, más o menos, lo que sumaría los 1.300 millones aproximadamente. El gasto grueso está en el gasto y costeo del proceso electoral en su conjunto. Y bueno, lo que utilizan los partidos políticos para sus campañas. Que es el financiamiento público. Que también es una muy buena cantidad lo que ellos están digamos que hay una fórmula matemática constitucional que prevé que les estemos dando una cifra hoy cercana a los 488 millones. Muy bien, pues sale un poquito caro una elección para la situación económica en la que se encuentran, pues no nada más Veracruz, varios o todos los estados de la República. Pero bueno, con respecto al tema de las regidurías que acaban pues de designar apenas la semana pasada, que hay ahí una pequeña controversia y dudas sobre qué es lo que va a pasar con aquellos ciudadanos que ya tenían incluso su constancia en esos 41 municipios donde tuvieron que ajustar las listas de regidores por el tema de equidad de género, justo cuando ya desde un inicio todos los partidos ya habían entregado sus listas basándose en el tema de género. Era 50% hombres, 50% mujeres. Después de la elección nuevamente aplican por orden de la Sala Superior este criterio y bueno, hay quienes señalan que se están violando los derechos político-electorales de quienes pues ya se creerían regidores para el 2018. Es un tema complejo, difícil, porque en la discusión nacional siempre está el tema, y ha estado en los últimos 15 años, de romper y desequilibrar el status quo. Esto es, permitir que las mujeres puedan acceder a los espacios de poder, que las mujeres puedan ser senadoras, diputadas federales, gobernadoras, presidentas municipales, cómo lograr regidoras, cómo lograr eso en status quo o en circunstancias o coyunturas donde el modus operandi es un tema donde quien llega y accede al poder mayormente somos personas del género masculino. ¿Cómo romper eso? ¿Cómo de repente pasar a posturas de inclusión de mujeres sin violentar la meritocracia, sin violentar el que más sabe, el que más se ha preparado, el no regalar espacios a las mujeres como tampoco a los hombres? Entonces es un tema realmente de discusión nacional. De hecho, las acciones afirmativas nacen siempre con la premisa de beneficiar a un grupo débil o frágil o vulnerable frente a una mayoría que impone que quienes accedan al poder sean del género masculino. Cuando hablamos de una acción afirmativa, necesariamente hablamos de la violación de derechos políticos u humanos o sociales al grupo mayoritario. Sí se están violando sus derechos. Necesariamente hay una transgresión a su condición de ser funcionarios públicos con derecho a ser electos, pero que la Sala Superior les impuso una acción afirmativa. Pero tú lo acabas de decir, están imponiendo. Les impuso una acción afirmativa que consiste en, a efecto de lograr que más mujeres accedan a cargos de regidoras, va a poner ciertas condiciones de alternatividad
Dice la sala que los consejeros del OPLE, Veracruz, teníamos que tomar las medidas necesarias para garantizar que hubiera paridad, entre ellos tomar de las fórmulas las inferiores alternadamente hasta encontrar mujeres que nos permitiera colocarlas como regidoras. Ahí el debate es muy importante. Esto es, aún con esta acción solo entró 45% de regidoras y 55% de regidores siguen siendo hombres. Esto es, aún con esta medida y esta acción afirmativa temporal, seguimos teniendo técnicamente, lo podremos ver en la batalla, seguimos teniendo un término de regidurías, 45% mujeres, 54% 6 hombres. Si lo vemos en las presidencias municipales, donde es el ejercicio del poder a nivel municipal, el 73% son hombres alcaldes y solo 26% son mujeres presidentas municipales. Ya en el balance global se podrá ver en consecuencia que hay más mujeres síndicas. ¿Por qué hay más mujeres síndicas? Sí. Porque hay una fórmula alternada. Si el hombre es alcalde, la mujer es síndica. Por eso hay más síndicas. Pero ya en lo global hay 52% de hombres en lo municipal y 47% de mujeres. ¿Qué significa esto? Casi se logra la paridad, pero no se rompe el techo de cristal. Esto es, no se rompe el techo de cristal porque en gran medida todavía el ejercicio del poder, quien toma acciones últimas, los alcaldes siguen siendo mayoritariamente hombres. Por eso yo diría que si bien hay una restricción de derechos políticos a los regidores que ya estaban siendo nombrados casi, como tú lo dices, si hay un beneficio en género. Yo, desde mi perspectiva, y ahí yo voy con la minoría que perdió en la sala superior el tema, yo sí creo que no era momento de imponer esa acción afirmativa, porque ya había derechos adquiridos, ya había listas elaboradas, ya había una construcción técnica y esa aplicación fue posterior a la elección. Esto es, ya había expectativas de hombres que iban a ser regidores y yo considero que esa acción afirmativa debió ser aplicada en los siguientes procesos electorales. Y además yo creo que hay dos temas que no consideró la sala superior, que es la probable pérdida de certeza del proceso electoral. Estás diciendo algo muy importante, porque entonces también se vulnera el derecho, o bueno, el voto de los ciudadanos. Ellos en la jornada votaron por algún partido, algún candidato en particular, en este caso candidato y partido, y por ello mismo, con los resultados, es que van subiendo o teniendo los números de regidores en las listas de regidores. Pero nos estabas diciendo que se fueron buscando hacia abajo hasta que fuera mujeres. Entonces, prácticamente ocuparán regidurías mujeres con líneas partidistas de las que no obtuvieron mayoría en la elección, los que no fueron más votados, digamos así, o en otro sentido, los que perdieron van a tener regidurías. Mira, en primer término yo diría, cuando ya no olvidemos que la sala superior es la máxima autoridad en materia judicial. Ya no pueden hacer nada los que eran regidores y ahora ya no son, ya no pueden hacer nada. Y no podríamos decir que hay transgresión o violación. Lo que pasa es que hay una verdad legal. Esto es, ya hubo una mayoría de magistrados electorales que definieron que lo legal y lo válido, y nosotros como consejeros somos respetuosos, tenemos que cumplir, es aplicar esa acción afirmativa y lograr la mayor paridad posible. Esa es como la primera premisa teórica. O sea, tenemos que tener claro que no es un tema donde los consejeros o las consejeras tengan que tomar una decisión, sino fue una decisión de la sala superior. Si y ustedes acataron la orden. Sí. Y además no hay transgresión. Simplemente hay un análisis teórico que dice, puede ponerse en duda o puede violentarse quizá el principio de certeza, pero es una opinión jurídica. La verdad legal y última ya la dio la sala superior.
Y dos, yo ahí difiero un poco contigo en el tema de la vulneración al voto, porque no considero que ante listas cerradas, donde se forman los candidatos, haya vulneración al voto, porque las personas no votan en particular por una persona, ni hay una votación individual de los regidores, hay una votación en bloque de una lista cerrada. No es como en ciertos países europeos o escandinavos donde las personas votan por la posición de la lista. Entonces ahí sí hay una votación directa a una posición. La gente elige en qué lugar va el concejal, si en primero, en segundo, en tercero, y hace una mezcla de todos los partidos políticos. No funciona así en México. En México se votan listas completas. Así es. Y entonces, al votarse listas completas, yo considero que no hay vulneración al voto, porque lo que se está haciendo es que se está respetando el voto del ciudadano. Esto es, se está tomando del mismo partido que tiene derecho a esa regiduría. Simplemente que no se toma al primer lugar de la lista, se toma al segundo lugar, que es el género mujer. Es lo único que se hace, pero se respeta el sentido del voto, de que sea del mismo partido político al regidor, o en este caso regidora, que fueron nombrados en esos 41 municipios que refieres. Ok, y entonces te vuelvo a preguntar, ¿ya no pueden hacer nada quienes vieron vulnerados sus derechos político-electorales con estos cambios? Nosotros emitimos un nuevo acto de autoridad. Esto es, lo que queda firme y ya está acatado es el criterio de cómo lo tenemos que hacer. Emitimos un nuevo acto al momento en que asignamos las constancias de las 209 cabildos y sus regidores correspondientes. Ahí los ciudadanos tienen total derecho a poder presentar sus juicios de protección de derechos políticos en los espacios y en los momentos correspondientes. Esto es, tienen 4 días para hacerlo. Nosotros notificamos, tengo entendido, el día de ayer, lunes 30 de octubre, el documento a los partidos políticos, el acuerdo que tomamos. Tengo entendido que también ayer entregamos las constancias a los partidos políticos para su entrega a sus regidores y regidoras. Tendrán 4 días las personas, tienen de hoy hasta el viernes, para presentar sus juicios de protección de derechos políticos. Toda aquella persona que considere que fue indebidamente excluido de alguna asignación, fuera hombre o mujer, cabe aclarar que aún las propias mujeres podrían interponer si consideran que seguían en la lista y fueron saltadas, o los hombres que crean que ese salto que se dio a su nombre implicara una violación a sus derechos, pueden interponer los juicios que así consideren. ¿Y tienen alguna posibilidad de ganar cuando ya es una orden de la Sala Superior? Mira, es un tema totalmente judicial. Habría que ver qué plantean ellos en su juicio, cuáles son los argumentos, cuáles son sus casos concretos. Y específicos. Y creo que con esos elementos la propia sala regional, en su caso, podría determinar, o el propio tribunal local, qué es lo que procede en su momento. Y bueno, ya por último, porque se nos termina el tiempo, pero un tema que es muy importante, se están quejando mucho los aspirantes a candidatos independientes que la aplicación que le correspondió al INE realizarla no está siendo favorable para ellos, que no sirve, y que que esto les está provocando pues uno más de los retos para que tienen los aspirantes independientes para la recolección de firmas. Incluso no hubo mucha respuesta en este proceso electoral con respecto al estado de Veracruz de aspirantes independientes por considerar que pues no hay ninguna posibilidad de que puedan participar bajo esta figura electoral. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, la aplicación de la app del INE de Independientes que se está usando a nivel federal y el uso en el estado de Veracruz ya es un acuerdo que emitimos en el Consejo General la semana pasada. Todos los candidatos independientes en Veracruz deberán usar esta aplicación para recolectar el apoyo ciudadano. A excepción de donde no se pueda. A excepción de donde no se pueda. Algunas zonas. Pero para ello los candidatos deberán de pedirlo por escrito
Deberían demostrar que en esas regiones no se puede y el OPLE Veracruz dictaminaría si procede o no la aplicación del régimen de excepción de forma particular. ¿No son muchas barreras para los independientes? Mira, creo que el diseño de la aplicación tiene, yo diría que una ventaja para los candidatos independientes. Yo diría que la app de independientes beneficia a los candidatos independientes porque les facilita la recolección de apoyos ciudadanos. Creo que ese tema es muy interesante. Creo que el recolectar copias de credencial para votar y hacer que los ciudadanos firmen hojitas es un procedimiento que pone en duda la certeza de la emisión de ese apoyo. Y yo creo que el tema de la aplicación donde en forma directa se recolecta el dato y viaja al servidor del INE y te dice en forma inmediata si el registro es válido como apoyo, es muy importante porque entonces diario el INE te va a avisar de cada apoyo que levantes, si es válido o no. Y tú como independiente diario vas a llevar el número certero de cuántos registros válidos llevas. O sea, les va a dar su derecho de audiencia, les va a permitir planear sus estrategias de recolección de apoyos, les va a permitir calcular sus firmas por día, cuántas les faltan, cuántos días les quedan. Es un apoyo técnico para mí sin igual que tienen todos los candidatos independientes. Creo que finalmente si esta aplicación ha tenido fallas dentro del INE, es un tema que es importante decir. La aplicación nunca ha dejado de funcionar. Lo que ha habido son momentos de no conectividad o momentos de que no se ha logrado esta transmisión o de implicaciones que no tienen que ver con la imposibilidad de recolectar apoyos ciudadanos. O sea, los propios candidatos lo han dicho. Hoy hay una recolección superior a las 100,000 firmas de apoyo en diversos candidatos a nivel federal, tanto de presidentes de la República como de diputados. ¿Qué veo yo en el tema de independientes? Para mí el tema de independientes no es cómo obtener el apoyo ciudadano, sino para mí los temas fundamentales de independientes, por ejemplo, es el porcentaje de firmas. O sea, hay una regulación para mí que restringe derechos. Claro. ¿No? No me voy a lo técnico de recolectar el 3%, porque para mí la app les ayuda. Entendiendo esa premisa. Tomando en cuenta que funciona bien. Y que les ayudará. Okay. Sino el tema es que 3% para constituir un partido político no es lo que se pide. Para constituir un partido político se pide 0.27% del padrón electoral. Para ser independiente se pide 1000% más, esto es un 3%. Sí, es una barrera para los ciudadanos. Eso, digamos, que complejiza, porque en lugar de obtener para ser candidato a gobernador 20,000 firmas, más o menos, tienes que conseguir casi 200,000. Sí. Entonces son diferencias y además abismal. en un tiempo muy corto. Y en tiempos breves. Entonces ese es un tema. El porcentaje de firmas para mí es muy alto, considerando que para ser partido político es menor al 1%. Quizá un número ideal fuera el 1% en Veracruz para gobernar, quizá. Y otro tema que es importante también decir, el financiamiento público. Esto es, los candidatos independientes acceden a un financiamiento del dinero público mucho menor al que acceden los candidatos del sistema de partidos. Estamos hablando que solo acceden a la parte igualitaria, como si fueran un partido. Esta parte igualitaria se divide en 3 bloques: ejecutivo, legislativo y municipal, y ese tercio de esa parte igualitaria es a lo que acceden. Y ese tercio luego se divide entre todos los probables candidatos independientes. Estamos hablando de una cantidad de dinero muy pequeña que tienen los independientes para hacer campaña. Con respecto a los partidos políticos. Con respecto al sistema de partidos. Luego el tercer tema para mí es el de radio y televisión. Claro. En la misma proporción que acceden al dinero público, también acceden a los espacios de radio y televisión. Esto es, en condiciones de no equidad,
que habría que considerar. Pero yo diría, ni siquiera es un tema hoy de quienes sean candidatos de los partidos. O sea, ni siquiera es un tema hoy de los dirigentes de los partidos políticos. ¿Del Congreso? Es un tema del diseño constitucional, de cómo se reconoce el derecho humano a ser candidato a un puesto público. Para mí está el tema yo creo que debe ser de reflexión a nivel nacional para 2019, de cómo facilitar y quitar estas probables barreras al diseño de los candidatos independientes. Es necesario. Que es necesario revisar el tema y creo que finalmente incorporar la tecnología como arma que ayude a algo que en el mundo hoy se conoce como e-democracia. Esto es, incorporar tecnología que facilite la participación ciudadana y política de los ciudadanos. Esto es, no tenerle miedo a las apps, ni a la tecnología, ni a los smartphones. O sea, hacerlos parte de que son las vías por las que hoy los ciudadanos pueden transmitir su opinión. Y si logramos hacer que la tecnología ayude a la participación ciudadana y política, yo creo que estamos del otro lado y más bien de regular aquello que imposibilita a las y los mexicanos entrar a debates serios de participación política. Muy bien, pues mucha razón en lo que nos acaba de comentar, consejero, y ojalá que para el 2019 pues ya los ciudadanos tengan más opciones para poder participar en los procesos electorales. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Otro de los retos también, es que son 6 consejeros y bueno, están a la espera de que se incluya el 7º consejero o consejera al Consejo General del OPLE. ¿Cómo para cuándo? Así, pues, de manera muy breve. ¿Esperan ya tener al siguiente consejero con ustedes? Esa era la pregunta que no esperaba. Ese es un reto en gran medida del INE. Sí, claro. El INE corresponderá la emisión de la convocatoria. Tengo entendido que en los próximos días, por lo que he dicho en prensa, dicen el INE que se podría emitir. Si fuera una convocatoria breve, nosotros tenemos confianza que probablemente en el mes de diciembre ya estuviera el 7º consejero del OPLE Veracruz, pero también decir que estamos listos para iniciar el proceso electoral mañana 1 de noviembre, que los hoy 6 integrantes del Consejo General estamos preparados para iniciar este proceso. Referirte que hemos de aprobar 3 convocatorias mañana muy importantes. La primera ya es la integración de los 30 consejos distritales. Esto es, va a iniciar el proceso de construcción de los ciudadanos que contarán los votos en cada distrito. La convocatoria estaría abierta del 2 al 21 de noviembre. Todos los ciudadanos que se quieran inscribir pueden participar. El registro va a ser online. Tienen que fácil anotar su nombre y cargar la copia de su credencial para votar, de preferencia que sea una credencial actualizada, que vayan al INE a poner el distrito local que les toca para evitar pedirles comprobante de domicilio. La segunda convocatoria que hemos de aprobar es la convocatoria que ya decías el tema, candidatos independientes. Esto es, vamos a aprobar y convocar a las y los veracruzanos a ser candidatos independientes. Y ellos deberán hacer su manifestación de intención, en el caso de gobernador, durante el mes de noviembre y hasta el 15 de diciembre para el caso de diputaciones locales. Y la tercera convocatoria tiene que ver con los observadores electorales. Todo aquel ciudadano que quiera ser observador tendrá hasta el 31 de mayo para inscribirse también online y poder acreditar su curso al 10 de junio y ser observador electoral el 1 de julio del próximo año. Pues ya está, mañana inician todas las actividades de esta fiesta de la democracia. Estábamos viendo en la pantalla pues los requisitos para todas estas actividades que inician el día de mañana. Consejero, yo le agradezco mucho, ya listo y preparado para iniciar mañana con este gran reto que es el proceso electoral 2018 y bueno, en Teleclic, alcalorpolitico.com estaremos dando seguimiento puntual como lo hacemos cada año. Muchas gracias por acompañarnos. Pues un gusto, como siempre, estar en Al Calor Político, en tu programa, y invito a los ciudadanos a estar de cerca con el OPLE Veracruz y seguir las diferentes etapas del proceso electoral. Muchas gracias, consejero. Gracias a usted por continuar con nosotros. Los esperamos en la siguiente entrevista por Teleclic. Muy buenos días.